Agradecemos, Padre Celestial, el privilegio, el gozo enorme de haber cumplido el mandamiento instituido por nuestro mismo Señor Jesucristo en el aposento alto, de recordarlo a través de los símbolos. Padre, oramos para que tu Santo Espíritu sea guiándonos, sea direccionándonos, Señor. Que el suscrito solo sea un parlante por el cual tú transmites tu bendita palabra y que nos dispongamos plenamente, Señor, espíritu, alma y cuerpo, a arraigar tu palabra en nuestro corazón para ser hacedores más que oidores, mi Señor. Oramos pues en el nombre poderoso que sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, uno ve noticias y constantemente vemos un mundo con muchos conflictos. No solo actualmente se tiene la guerra de Rusia y Ucrania, ahora ya es Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Están en guerra. Y si miramos, Colombia tiene un conflicto, si no bélico, sí jurídico, por San Andrés y sus alrededores con Nicaragua. Todo esto obedece a ese proceso que llaman globalización. ¿Y qué es eso? Parcelas de poder. Las naciones que quieren sobreponerse por otras demostrando su poder. Y si bien es cierto, nosotros somos ajenos a todos esos temas políticos en relación a una representación, porque sabemos que nuestra ciudadanía es celestial, de donde esperamos la venida de nuestro Señor, pues en la iglesia también hay poder. Y el poder de la iglesia descansa en el Espíritu Santo. Así lo dice la bendita palabra en Zacarías 4:6. Dice nuestro Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. El poder de la iglesia lo ostenta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que conduce, el Espíritu Santo que es el que guía, el Espíritu Santo que es el que direcciona, el vicario de Cristo. Ese Espíritu Santo que muchas veces, hermanitos, hay que admitirlos, nosotros pareciese que lo dejáramos relegado, ¿no? Pareciera que no le damos la importancia que corresponde. Conocemos del Espíritu Santo, conocemos su doctrina, conocemos los dones del Espíritu Santo, pero parece que no nos disponemos para que nuestra vida sea guiada y direccionada por el Espíritu Santo. Parece que nos da temor que nos digan que somos neopentecostales, ¿no? Porque la manifestación del Espíritu Santo como que en nosotros se amaina, no es tan evidente. Respecto, y no quiero que se me confunda, ¿no? No estoy de acuerdo con el show carismático. No estoy de acuerdo con el subirse con las sillas, no estoy de acuerdo con el desorden, no. Pero el Espíritu Santo es el que ostenta el poder de la iglesia. Y debemos sentir cada uno de los creyentes el poder del Espíritu Santo actuando en la congregación. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de quién es el Espíritu Santo, las consecuencias del Espíritu Santo en la iglesia y la responsabilidad que tenemos como creyentes respecto al Espíritu Santo, que mora en cada uno de los creyentes como templo del Dios viviente. Vamos por favor a Gálatas 5:16. Encontramos allí el apóstol Pablo. Escribe, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y pareciera que en esta estructura gramatical hay dos postulados, un mandamiento, andad en el Espíritu, y una condición, ¿no? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pareciese que fuesen dos postulados en una oración, pero no, es uno solo. Y lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es: si andáis en el Espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne.
Si no quieres satisfacer los deseos de la carne, simplemente debes andar en el Espíritu. Se complementan plenamente. No son dos postulados diversos. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Está presente en el triple nombre de la deidad. Cuando nuestro Señor entrega la gran comisión, nos envía a ser discípulos en todas las naciones. Y dice Mateo 28:19, haced discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observen la estructura gramatical que no dice haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, lo separa una conjunción que es la I, ¿sí? Para demostrar que indica distinción, indica individualidad. Personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Vinculados en la deidad. Diferentes, pero vinculados al unísono. Vinculación común. Son distintas personas, son individuales, pero es un Dios verdadero. De allí que el Espíritu Santo se le llama en la Biblia el Espíritu de Dios, pero también se diga el Espíritu de Jesucristo. Si nosotros vamos a Primera de Corintios, versículo 3, sí, 3:16, encontramos que allí se le denomina Espíritu de Dios. Dice la bendita palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y vamos a Romanos 8:9, allá atrásito. Y dice la bendita palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. De las tres personas, nadie envía al Padre. El Padre envía al Hijo y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Al Padre nadie lo envía. El Hijo es enviado por el Padre y al Espíritu Santo lo envía el Hijo y el Padre. De allí que nuestro Señor allá en Juan 16 dice, os conviene que me vaya, ¿sí? Porque os enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el vicario de Cristo. El Espíritu Santo que es una persona divina, que es una persona individual y que es una manifestación de la deidad. El Espíritu Santo que es Dios, porque tiene nombres que solo se reconocen en Dios. El Espíritu se llama Espíritu Santo y sabemos que solo Dios es santo. Nadie hay santo en la tierra y en el cielo sino Dios. Y los querubines, hablando de nuestro Señor, no resaltan ningún otro atributo de manera reiterativa, como resaltan la santidad de nuestro Señor, diciendo santo, 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 3 veces santo. Y el Espíritu tiene el nombre de santo, pero el Espíritu también lo denomina el autor de los Hebreos en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice la bendita palabra, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, mire, el Espíritu eterno, y sabemos que nadie es eterno sino Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre ha existido, no tiene fin. El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el Espíritu es santo, el Espíritu es eterno, pero el Espíritu es omnipotente y manifiesta todo su poder cuando nos damos a la tarea de leer Génesis 1 y en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía en las aguas sobre la faz de la tierra. Era el Espíritu creando, el Espíritu en su potestad de omnipotencia, en su atributo
de ser omnipotente, pero también el Espíritu es omnipresente. El Salmo 139, 7 dice, ¿en dónde me iré de tu Espíritu? Si fuera a los cielos, allí estás tú, y si fuere debajo de la tierra, allí estás tú, y si hiciere mi estrado en el Seol, allí estás tú. ¿En dónde me iré de tu Espíritu? El Espíritu que es omnipresente. El Espíritu Santo, además, es el autor de la Biblia, de la bendita palabra. Si nosotros leemos en el segundo libro de Pedro, segunda epístola de Pedro, y leemos el capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es homogénea. Usted no encuentra contradicción en la Biblia, de ninguna manera. Y que sea homogénea a pesar de haber sido escrita durante tantos años, a pesar de que aquí se ilustra tantos periodos de tiempo diferentes y es homogénea y usted no encontrar un error en ella, es porque es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es homogénea, por eso es inerrante la Escritura. El Espíritu Santo además engendra a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos en Mateo 1:18, entonces habla de esa concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma el vientre de la bienaventurada Virgen María y allí en el vientre de María está la segunda persona de la Trinidad, nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, engendrado por el Espíritu Santo. Es esa concepción virginal, el Verbo concebido en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo además tiene una función primordial en la salvación, porque el Espíritu Santo redarguye. ¿Y qué es eso de redarguye? Es más que convencer, ¿no? El Espíritu Santo sabemos que oye. El Espíritu Santo tiene unos atributos que se puede contristar, de allí que Efesios 4:30 diga, no contristéis al Espíritu Santo. Eso nos habla de que el Espíritu Santo es una persona, porque una fuerza, como lo toman otras denominaciones, no se puede contristar. Es una persona que se contrista ¿cuándo? Cuando nosotros cometemos pecado o tenemos pecados ocultos. Entonces el Espíritu Santo es una persona que se puede contristar, pero dice la bendita palabra que el Espíritu también oye, el Espíritu elige. Cuando vamos allá a Hechos dice, sepáreme a Pablo y a Bernabé para enviarlos, el Espíritu envía, el Espíritu constriye, el Espíritu convence, el Espíritu ilumina y el Espíritu nos dice, redarguye. Y esta palabra es muy importante porque de redarguir es más que convencer. Mire, nuestro Señor Jesucristo la utiliza cuando los fariseos le dicen que echa fuera a los demonios por Belcebú. Los fariseos tratan a nuestro Señor Jesucristo como si fuese un demonio y le dicen que es el príncipe de los demonios, que por Belcebú echa fuera los espíritus. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y lo que eso quiere decir es, ¿quién de ustedes podría convencerme de pecado, de ser pecador? Y es la función que tiene el Espíritu Santo en la salvación. El hombre natural no puede entender el Evangelio. Si el Espíritu Santo, si no está la acción del Espíritu Santo allí, permitiendo que esa luz, porque el que no tiene al Señor está en tinieblas, está entenebrecido. Si no es el Espíritu Santo que permita que la luz del Evangelio brille en su corazón,
no podrá ser salvo. Es el Espíritu Santo quien redarguye de pecado. Por eso nuestro Señor dice en Juan 8:46, ¿quién me redarguye? El Espíritu Santo toma posesión de su nuevo santuario. Recordemos el pasaje de Hechos 2:2. Dice la bendita palabra: Hechos 2, versículo 2. Estaban reunidos los apóstoles y los discípulos en oración. Seguramente por lo acontecido estaban con temor, pero perseveraban en la oración. Y estando allí reunidos, dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo tomando posesión de nuestro santuario ahí en Pentecostés. El Espíritu Santo que con ese viento recio, con ese estruendo llama la atención. Y no es otra cosa que diciéndole a los creyentes, a todos los presentes allí, que la dispensación de la ley ha terminado. Y está anunciando la dispensación de la gracia. Por la dispensación de la ley, sabemos, no hay justo ni aun uno. Todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles. No hay un solo hombre que cumpliera a cabalidad la ley. Y nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu, con ese estruendo, llama la atención de todos para decir, la dispensación de la ley ha terminado. ¿Y qué es una dispensación? La forma como Dios trata con el hombre en determinado tiempo. Cuando uno lee la bendita palabra, encuentra que hay 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, ya con Adán en el huerto del Edén. Pero está también la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Y estamos en la dispensación de la gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de nosotros, pues es don de Dios. Por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que pienses que estás haciendo bien. No es porque ahora se acerca diciembre, entonces yo le ayudo a una fundación y llevo muchos regalitos para los niños y yo me preocupo porque tengan unos zapaticos ese día, el 24 de diciembre, que estrenar, y entonces que tengan su ropita, que tengan su juguetico. No es por obra, esos son trapos de inmundicia. Es por gracia. Lo único bueno que puede hacer el ser humano es arrepentirse de su pecado y creer en nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado siendo muerte, nuestro Señor Jesucristo dijo, heme aquí, el hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Heme aquí, la paga del pecado es muerte, yo pago por ellos. Y toma tu lugar y mi lugar y el lugar de toda la humanidad en la cruz y muere para que cuando te veas allí representado tengas vida eterna. No es por obras para que nadie se gloríe. Es la dispensación de la gracia, la que estaba siendo anunciada allí en Pentecostés. Ya ley no, nadie cumplió la ley a cabalidad. No hubo ni uno. Y por eso tiene que venir nuestro Señor Jesucristo. Viene a mi mente la profecía de Isaías y me imagino a mi Señor mirando desde lo alto. ¿A quién enviaré? No hay justo ni aun uno. No hay ni uno que haya cumplido la ley. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, envíame a mí. Envíame a mí. El hacer tu voluntad, Padre, me agrada. Y lo provee de un cuerpo como el nuestro y se hace carne y sangre para caminar en obediencia
y habiendo cumplido la ley a cabalidad, entonces, la paga del pecado es muerte. Yo no tengo pecado. Nuestro Señor Jesucristo caminó en obediencia, siendo tentado en todo, jamás cometió pecado. Pero dijo, pago por ellos. Y murió en la cruz y derramó su sangre preciosa y fue el precio por nuestra salvación. La salvación de nuestra alma. Porque recordemos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y dice Zacarías, el Señor dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Es el alma y esa decisión tiene que tomarlas aquí, mientras estás en esta esfera terrenal. El destino de tu alma. Si murieses en este momento, en los próximos 5 minutos, en el minuto siguiente, ¿cuál sería el destino de tu alma? Es la decisión que debes tomar. Es el propósito, es el sentido de la vida misma. ¿Te viste representado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz y aceptaste ese sacrificio? ¿O lo tuviste por ingrávido, por inexistente? Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, hoy mismo, en el presente, ya, manda a todos los hombres, hombres y mujeres, en todo lugar. ¿Qué les manda? Que se arrepientan, porque ha establecido un día en que juzgará al mundo. Y la medida de su juicio es ¿qué hiciste con el sacrificio de Cristo en la cruz? El Espíritu Santo tiene la tarea de redarguir, es el que redarguye. Sin el Espíritu Santo no habría salvación. Entonces, tenemos al Espíritu Santo tomando posesión en nombre de Dios de su santuario en la tierra. ¿Y cuál es ese santuario? Nuestro cuerpo. Templo del Espíritu Santo, el cuerpo del creyente. Y leemos en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Si no vemos la manifestación del Espíritu Santo es porque lo contristamos con pecado, pecados no confesados, o lo apagamos porque el Espíritu Santo nos indica un camino y nosotros de manera terca tomamos un destino diferente. Pero el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo y somos sacerdotes también. Templo, sacerdocio y sacrificio. Y sacerdotes, ¿por qué? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, los sacerdotes eran de la familia de Aarón, descendientes de Aarón y de la familia de Aarón. Pues nuestro Señor Jesucristo es ese sacerdote, rey y sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y como nuestro Señor Jesucristo, cuando reconocemos su sacrificio en la cruz, a los que le recibieron, hacen parte ¿de qué? De la familia de Dios. Pasan a ser hijos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dice, no me avergüenzo de llamarlo hermanos. Pues somos hermanos del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hacemos parte de la familia. Se cumple a cabalidad lo que ocurría con Aarón. Somos familiares del sacerdote, del sumo sacerdote. Hermanos, coherederos con Cristo. Donde haya un creyente, mis hermanos, debe haber adoración. Y entonces podemos pensar, o sea que un creyente debe adorar esos 15 minuticos con las alabanzas. ¿Sí? Venga, vamos a adorar. Y entonces media horita de alabanza y ya adoramos. Y eso, la alabanza es adoración, sí, es adoración. ¿Sí? Indiscutiblemente es adoración. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Esa es sola la adoración? En Mateo 5:16 nuestro Señor dice que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen, es decir, adoren a vuestro Padre que está en los cielos. La adoración no es solo una actividad,
La adoración es una actitud. La adoración es constante. La adoración es vidas entregadas a aquel varón perfecto, porque pagó por nosotros y un precio elevadísimo. La adoración es vidas destinadas a agradarle a Él. La adoración es vidas que en todos los aspectos permite que los demás vean a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, en nuestras actuaciones. La adoración está en el joven que en la universidad es diferente, porque sigue la voluntad de nuestro Señor. Y entonces llama la atención de los demás y dice, venga, este muchacho es diferente. ¿Sí? Usted, ¿cierto que usted va a alguna iglesia donde se congrega? La adoración tiene que ver con nosotros en el trabajo. Cumplimos todas las funciones a cabalidad y somos diferentes, no actuamos como los demás. La adoración tiene que ver con el padre de familia que está pendiente de pasar tiempo con su hijo, que está pendiente de la formación de su hijo, que está pendiente en hablarle desde que se levante la bendita palabra para que a la hora de tomar una decisión tenga la palabra como frontales en medio de sus ojos y busque agradar a nuestro Señor. La adoración está en aquel hombre que ama a su esposa y la trata como a vaso más frágil. La adoración está en esa esposa que se sujeta a su esposo porque ve en él un hombre que no toma decisiones de manera arbitraria. Dobla rodilla pidiéndole a nuestro Señor por la guía de su hogar. Es esa la adoración, es una adoración vivencial. El Espíritu Santo tiene que ser experimental en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que guiar nuestras decisiones, nuestras actuaciones y hasta nuestros pensamientos. El vicario de Cristo que habita en nosotros porque somos templo. ¿Y con qué propósito? El propósito lo encontramos en Romanos. Vamos a Romanos 8. Romanos 8:29, el propósito del Espíritu Santo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Ese para habla del propósito. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme, es decir, en la misma forma. Es como el que tiene un molde de hierro, de plástico, el molde que usted se imagine. Yo me imaginaba hablando con el hermanito Luis, cuando Emanuel estaba más pequeñito, él me pedía esos moldes de esa plastilina. Pleisto. Ya no las volvió a pedir, entonces no me acuerdo el nombre, pero tenían un molde y eran unas estrellitas, unas figuritas, y usted esa materia llamada plastilina la apretaba bien y le ponía otra superficie. Cuando usted sacaba tenía el molde de la figura. Es lo que el vicario de Cristo, el Espíritu Santo, está haciendo con nosotros. Está trabajando en nosotros para que la persona amada de nuestro Salvador se pueda reflejar en nuestras vidas. Pero depende de la disposición que nosotros tengamos. Y trabaja de muchas formas. Y trabaja a través de la prueba. Y trabaja a través de las dificultades y de las situaciones difíciles. Ahora, las consecuencias y la necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Primero vamos a hablar en salvación. Mire, el hombre por el pecado tiene un efecto de depravación espiritual. Pero ese término de depravación espiritual no es que el hombre sea un depravado porque realiza unas conductas que uno ni se las imagina. No es el término de depravación espiritual porque es un sanguinario, es el peor de los sicarios. No, la depravación espiritual es porque el hombre, su corazón, está orientado de continuo el mal. Porque el hombre natural no puede acercarse
a Dios, ni siquiera tiene el sentir de buscar a Dios. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, buscamos a Dios, eso es cierto, pero porque Dios nos buscó primero. El hombre natural no puede buscar, no le interesa buscar a Dios. El mundo está bajo el maligno y esas personas es lo que menos les preocupa, buscar a Dios. No tienen ese interés y de eso habla ese término de la depravación espiritual. Y Génesis capítulo 6, versículo 5 lo ilustra muy bien cuando nuestro Señor dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, mire que no dice al mal, porque sería como yo espero llegar allá, al, dice es de continuo el mal, ¿sí? El mal hace parte de la naturaleza del hombre. Ese es el corazón del ser humano, de continuo el mal. Por eso el hombre natural no le interesa buscar a Dios. Todas sus obras, todo su comportamiento, todo su despliegue es de continuo el mal. Pero además de eso, y uno lo ve, mire, con un ejemplo sencillo, Adán. Adán pecó en el huerto del Edén, ¿y cuál fue la actitud de Adán? ¿Ir en confesión ante nuestro Señor? No. Adán se fue a esconder, ¿sí? Él no fue a confesar su pecado arrepentido, no, se escondió de Dios. El hombre sin Dios busca cualquier camino que lo aleje de Dios, no le interesa buscar de Dios, ¿sí? Y si nosotros vamos avanzando a la luz de la palabra, miramos el pueblo de Israel y dice Isaías 53:6 que todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Un hombre, todo el pueblo de Israel, la humanidad entera. Y si vamos nosotros al Nuevo Testamento, entonces Romanos dice que todos nos desviamos, todos nos hicimos injustos, ¿sí? Y dice que no hay quien busque a Dios. Mire, no hay quien busque. El hombre natural no puede buscar a Dios. No tiene ese sentir. Esa depravación espiritual está en él. No hay quien busque. Y miramos nosotros Proverbios y dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final su destino es camino de muerte. ¿Sí? Es decir, el hombre no puede buscar a Dios y los caminos que busca lo conducen es a la muerte por su misma condición natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre tiene una incapacidad espiritual. Como no tiene el Espíritu Santo morando en sí, él no puede entender la palabra del Señor, porque las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu. Entonces, esa incapacidad espiritual la ilustró muy bien el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1, lo que es versículo 24-25, cuando dice que el evangelio es locura. ¿Sí? Locura para los romanos, locura para los griegos de la época, locura para los judíos. ¿Está diciendo con eso el apóstol Pablo que ellos no son capaces de entender la palabra? No, la palabra es muy clara. Todos pecamos, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Somos podrida llaga, herida, hinchazón, desde la punta del pie hasta la cabeza. Somos pecadores y la paga del pecado es muerte y nuestro Señor Jesucristo se humanó para morir en nuestro lugar. ¿Difícil de entender? No. ¿Lo aceptan? No. ¿Por qué no lo aceptan? Por la incapacidad espiritual, porque es locura. A los romanos se les predicaba, entonces decían, ¿cómo? Un Galileo esclavo, hijo de un carpintero, y nosotros somos el imperio, y va a decir que nos va a brindar libertad a nosotros. ¡Locura! Y los griegos decían, tenemos miles de dioses, y sabemos que los dioses vienen a servirle al hombre, y ahora me van a decir que el Hijo del único Dios verdadero vino a morir en la cruz por los hombres.
locura, eran incapaces de entender el mensaje de salvación. Y los judíos esperaban el Mesías que los libertara del yugo romano. Y viene nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz por los gentiles, por toda la humanidad. Locura. Y lo siguen esperando. El apóstol Pablo dice, el evangelio para ellos es locura, porque debe entenderse no de manera racional, sino de manera espiritual. Y tienen esa incapacidad espiritual, pero además tienen una ceguera espiritual. Están ciegos, están entenebrecidos, están en tinieblas. Por eso es que nuestro Señor dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios, mire, Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese Dios es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ceguera espiritual. Tenemos que concluir, hermanos y amigos, que el Espíritu Santo es Dios y que sin la acción del Espíritu Santo nadie se puede salvar. Como sin el llamamiento del Padre a través de la bendita palabra, nadie puede arrepentirse para salvación. Y como sin la aplicación de la sangre del Hijo de Dios, nadie se puede quitar el pecado, nadie se puede limpiar del pecado. Asimismo, sin la acción del Espíritu Santo, no se puede entender el Evangelio. Porque el Espíritu Santo es el que convence y es el que redarguye. Esa es la consecuencia respecto a la salvación. Ahora, la santificación. Pero entonces nosotros debemos, antes de mirar la santificación, hacernos una pregunta. Si el Espíritu Santo es el que convence, si el Espíritu Santo redarguye, si el Espíritu Santo ilumina, ¿por qué pasamos tiempos sin ver una persona salva? ¿Sí? ¿Por qué se nos pasan los domingos, los martes, los jueves y no vemos la acción del Espíritu Santo? ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo el que convence, el que redarguye. ¿Será que la obra la estamos haciendo en nuestras fuerzas y quien toma las decisiones no es el Espíritu Santo? Mire, la bendita palabra nos enseña en Hechos 13 que el Espíritu Santo elige unos hombres para enviarlos de misioneros. ¿Sí? Separame a Pablo y a Bernabé. Es el Espíritu Santo el que los elige. El Espíritu Santo es el que da dones y envía a estos hombres. Pero estos hombres no están obrando a su voluntad. No es lo que nosotros hacemos, mis hermanos. Tenemos lo que queremos hacer y oramos para decir, Señor, bendice mi programa, bendice mi proyecto. Cuando uno va a la bendita palabra en Hechos, encuentra estos hermanos de la iglesia primitiva orando. Y dicen en Hechos 4:24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y mire la oración. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor, que se haga tu voluntad. Indícame cómo quieres que te sirva. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la tarea a desarrollar? ¿Qué es lo que quieres que hagamos en nuestra congregación? Y vemos la respuesta del Espíritu Santo. Allí en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo que se pone en acción porque la iglesia está orando que sea la voluntad del Padre. No vengo con un programa y le digo, Señor, bendice mi programa. Estoy orando para que sea el vicario de Cristo quien guíe, quien direccione.
quien nos diga cuál es el trabajo, cuál es la necesidad de la congregación, quien nos muestre. Y cuando la iglesia ora de esa manera, mis hermanos, escuchaba el testimonio de un predicador y él decía que el culto más importante que tenían en la congregación era el culto de oración. Y que cuando era el culto de oración, veía la iglesia como nosotros la estamos viendo hoy. Pero él indicaba que aún podría estar más llena y tenía que hacerse de lado para pasar. Y cuando pasaba por el lado de los hermanos, él podía escuchar el siseo, el cuchicheo, los hermanos orando allí. De rodillas, y hermanitos que les dolían las rodillas, ponían la chaqueta y oraban para que fuera la voluntad del Señor y decía: Señor, salva, Señor, restaura, y con lágrimas en sus ojos. Y él decía, y un líder dijo: hay unos hermanos que no han regresado. Vamos a hacer una lista. Hicieron la lista, cerca de 25 hermanos. Vamos a orar 3 meses por ellos. Y todos los días oraban por estos hermanos y decían: Señor, restaura, Señor, restaura. Y culminados los 3 meses, un líder dijo: es hora de pasar a la acción. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos donde el primero de la lista. Y el primero de la lista era un hermano que tenía un ministerio público, lideraba a los jóvenes y había caído en pecado. El pecado fue público para toda la congregación y fue sacado de la comunión justamente con una aplicación correcta de la disciplina. Y fueron un día lunes y tocaron la puerta de ese hermano. Y dicen que él se sorprendió en gran manera de ver 2 ancianos de su iglesia en la puerta de su casa. Y dijo: ¿qué hacen 2 ancianos de la congregación en mi casa? Y ellos le dijeron: vamos a decirte 2 cosas. Primero, llevamos 3 meses orando porque te restaures la relación con mi Señor. Y segundo, queremos que regreses a la iglesia. Venimos a invitarte a que inicies a caminar, inicies a ser restaurado. Y él dijo: ¿cómo? Pues vuelve a la congregación. ¿Y cuándo? Mañana mismo. ¿Pero qué van a decir los hermanos? No te importe lo que digan los hermanos. Vamos a estar en la puerta esperándote y nos sentaremos contigo y inicias el camino a su restauración. Y dice el hermano que al otro día vieron entrar ese hermanito. 20 años llevaba en la calle. 20 años. Perdidos, porque el grupo de liderazgo, la iglesia, tomaban decisiones de manera apresurada sin tener en cuenta al dueño de la obra, sin tener en cuenta que la conducción, el liderazgo, la guía es del Espíritu Santo. Os dejaré el Consolador. Tomando decisiones y haciendo la obra con nuestras fuerzas. Ese hermano entró, estuvo allí después de 20 años. Dice que 2 meses después, el hermanito estaba sentado en la parte de atrás. Se vino por el pasillo, estaban participando de la mesa del Señor y con lágrimas en sus ojos decía: mi Señor ya me perdonó y quiero que ustedes me perdonen, mis hermanos. Todos al unísono lo abrazan y dicen: ¿quién puede negar que este hermano venga a la mesa del Señor? Se sientan y se gozan con él. Un hermano 20 años en el mundo restaurado. 20 años. 3 meses después el hermanito se para en el púlpito, abre su Biblia temblando para compartir un versículo y lee el pasaje de la oveja perdida. Y le dice a los jóvenes: jóvenes, yo era esa oveja perdida. Y mi Señor envió 2 ancianos de la congregación a buscarme, a ir por la pierniquebrada.
2 meses después murió de cáncer. Restaurado en el gozo del Señor. Pero si no permitimos, mis hermanos, que el Espíritu Santo sea el que obre, porque lo contristamos con tanta facilidad, con tanta regularidad, de manera cotidiana, el Espíritu Santo, que nosotros suele pasar desapercibido, mis hermanos. El hombre que no puede buscar a Dios porque es incapaz, porque está entenebrecido, porque anda en tinieblas y no tiene la luz, porque todos los caminos que busca creen que son caminos derechos y al final son caminos de muerte. Y por eso dice Lucas 19:10, nuestro Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el hombre era incapaz de buscar un camino que lo llevara a la presencia del Padre, que lo restaurara. Por eso nuestro Señor, lleno de amor y de misericordia, viene y abre ese camino, y el camino está expedito, y nos toma de la mano nuestro Señor Jesucristo y nos vuelve a la presencia de nuestro Señor. El Espíritu Santo que hace una obra en nosotros, dice Gálatas, se empeña el Espíritu Santo siempre, siendo su función, en que nosotros tengamos esos frutos, los frutos del Espíritu Santo. El amor, que si queremos saber cuál es el amor de nuestro Señor, entonces vamos a 1 Corintios 13. Sí. Si leemos allí en 1 Corintios 13, nos habla del amor de nuestro Señor. El amor que es sufrido, el amor que es benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es fantasioso, que no se envanece, que no dice nada indebido, que tiene cuidado de que la palabra que salga de su boca edifique, para que no sea una palabra tan hiriente que deje huellas imborrables en el corazón de nuestros seres queridos. Que muchas veces anhelan que les hubiéramos dado una bofetada y no la palabra que salió de nuestra boca, porque seguramente hubiesen olvidado con más facilidad. Pero esa huella que quedó allí en el corazón por esa palabra de no servís para nada, entonces está allí. El amor de nuestro Señor, pero también nos habla de la bondad como fruto del Espíritu Santo. Perdón. El amor, el gozo. ¿Y cuál es el gozo? Cantamos las alabanzas y ¿sí? ese nos gozamos en ese himno. Y entonces viene a mi mente el apóstol Pablo y Silas, después de que fueron flagelados y los meten a lo más profundo de la prisión y con los pies en el cepo, y ellos gozosos cantando himnos y alabando al Señor. El gozo, mis hermanos, no debemos nosotros, no es solo una exteriorización, no es solo ese testimonio externo. El gozo es que habita en el corazón, lleno de gozo, paz. Y nuestro Señor dice, mire, todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿cuál es la paz que es fruto del Espíritu Santo? La paz de Cristo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El amor que el Espíritu Santo permite que si nosotros nos disponemos a flor en nosotros, es el amor de Cristo. Es el gozo de Cristo y es la paz de Cristo. Y la paz de Cristo es la que me hace un pacificador. Cuando yo soy rencilloso, cuando yo soy peleón, cuando yo por todo estoy haciendo una disputa, me toca evaluarme, hermanito.
porque la paz de nuestro Señor Jesucristo es la que nos hace pacificadores. La guerra y la discordia es del mundo, no es del creyente. Es esa la paz. Paciencia. La paciencia. Esperar en Dios y remitir la carga a Dios. Mire. Todo lo que llega a nuestra vida, dice nuestro Señor en su bendita palabra, ¿quién será aquel que diga que pasó algo que el Señor no mandó? Sí. De la boca del Altísimo sale todo. Situaciones difíciles que no entendemos, pruebas que no comprendemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó destruida. El único teatro que había quedó en escombros y había un violinista, primer violín. Y ese primer violín era un señor de edad avanzada y no tenía trabajo y estaba en una situación bastante compleja. Iba a la iglesia y el pastor le decía: ten fe, descansa en Cristo, que Él te sustenta. Y este señor le decía: no me diga nada, mi Señor se olvidó de mí. Después de unos días dejó de asistir a la iglesia. Y el pastor fue a buscarlo en su casa y llevaba un violín en su mano. Cuando tocó la puerta de la casa, el violinista abrió y el pastor le dice: no cierres la puerta, solo vengo a traerle este violín y a pedirle el favor que por favor que usted sea tan amable y le tiemple las cuerdas porque no he sido capaz de hacerlo sonar. El violinista saca del estuche ese instrumento y empieza a tensionar una cuerda y después tensiona la segunda y se percata de que todas queden bien tensionadas, toma su violín y con el arco hace sonar una melodía hermosa. Termina la melodía, devuelve el violín al pastor. El pastor está guardando el violín en el estuche y el violinista le dice: ese violín no tenía cuándo sonar porque todas las cuerdas estaban destempladas. El pastor lo mira y le dice: eso está haciendo mi Señor contigo. Te está templando las cuerdas para que tu melodía esté en la voluntad de mi Señor. Y es lo que nosotros debemos aprender, mis hermanos. La prueba, la dificultad de nuestro Señor templando las cuerdas. Porque el propósito del Espíritu Santo en nosotros es que seamos conforme con la forma de aquel varón perfecto. Y eso puede doler. La escoria, al sacarla del corazón, tiene que doler. Pero nuestro Señor está en control. Y como el platero se sentará mientras estás en el juego. Y en el momento preciso saca la escoria. Cuando la plata llega a esa temperatura de ebullición es cuando deja salir la escoria. Y en ese momento sale la escoria de la plata. Y nuestro Señor está atento y no te va a dejar un segundo más. Pero necesitamos reflejar a la persona de Cristo en nosotros. No hay mensaje de salvación si no hay un testimonio vivencial. No hay mensaje de salvación si no hay vidas transformadas. Ese es el respaldo. Antes eran los milagros, los prodigios. Ahora es una vida transformada que habla de manera vivencial, sin palabra. Gana muchos para Cristo. El Señor nos ayude. Padre Santo, mi Señor, amadísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a disponer nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a no contristar el Espíritu Santo, Señor, el vicario de Cristo que habita en nosotros, habiendo tomado posesión de nuestros cuerpos como templo, Señor, porque somos templo tuyo. Somos sacerdotes y somos sacrificios, Señor, para adoración. Y tales adoradores, Señor, buscas que le adoren, que te adoremos, Señor, con experiencia de vida, con vidas transformadas, con ejemplo, mi Señor.
reflejando a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo en nuestras actuaciones, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras. No es con nuestra fuerza, mi Señor, y de eso tenemos conciencia. Es permitiendo y disponiéndonos para que tu Santo Espíritu sea quien guíe nuestras vidas, nos direccione. Padre, oro de manera especial por aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Tu Santo Espíritu es el que les convence y les redarguye de pecado. Señor, que sean convencidos de pecado, justicia y juicio, para que lleguen a los pies de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, viéndose representados por Él en la cruz del Calvario. Padre, queremos, Señor, ponernos en tus manos de regreso a casa, dándote gracias por esta espléndida mañana, Señor. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra, porque a través de ella te conocemos más y más. Guarda, Señor, a cada persona, bendice a cada familia aquí representada, Señor. Guíales, Padre. Cambia corazones de piedra, Señor, por corazones de carne, para que tengan el privilegio enorme de hacer parte de tu familia, Señor. Para que sean adoptados como hijos, de los cuales nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Oramos, mi Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.